Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo te llamas? Gonzalo Rodríguez, ¿Cuál es el cargo que ocupas en la escuela? actualmente de vicedirector. ¿Hace cuánto trabajas en la escuela? En la escuela 26 años. ¿Quién fue el primer director? Depende cuándo se toma como dirección la escuela, así tal cual la conocemos. Yo estoy en la escuela casi en el año 99 y en esa época Analía Silva era la directora de Esperanza Solidaria, que nosotros tenemos mucho que ver en esa parte de la escuela primaria de Esperanza Solidaria porque nacimos de Esperanza Solidaria. En ese momento estaba la antigua Ley Federal de Educación, con lo cual la primaria se estiraba, empezaba en preescolar, lo que hoy conocemos como preescolar, y terminaba en un segundo año de la actualidad. Es decir, que había inicial hasta noveno año. Después del noveno año, las escuelas que teníamos EGB completo, como en esa época, podían pedir el pase a una escuela tradicional que era polimodal en ese momento. Era tercero, cuarto y quinto o sexto año si eras una escuela técnica. Nosotros teníamos EGB completo, pero no teníamos continuidad. Así que pedían el pase. Las escuelas secundarias tenían octavo y noveno y tenían polimodal, ofrecían otra situación. Nosotros, es por eso, la primera directora que yo tuve fue Analía Silva. Después pasó Alicia Rebotaro, que es hermana de Dana, la actual directora de acá. Después estaba Susana Castillo. Después tuvo Silvia Pautazo, un montón, hasta que en el 2008 se había terminado el EGB completo y pasábamos a la nueva ley, la 26.206, que estipulaba, volvía todo más o menos como era antes. Y ahí éramos un grupo de docentes que quedábamos sin saber qué iba a pasar. Sabíamos que había primero y segundo año, pero no sabíamos cómo íbamos a continuar y peligraba un poco la fuente laboral de los profes. Se hicieron algunas gestiones con Aldo Alessio a la cabeza, lo elegimos entre todos porque era una persona muy, muy dispuesta, que sabe mucho, que tiene una impronta muy, muy aceitada en lo organizativo, en lo administrativo, y sobre todo generaba mucha confianza. Con él a la cabeza se hicieron gestiones y nos adopta la escuela Esteban Echeverría. La escuela Esteban Echeverría, en ese momento la directora era Analía Broche. Nos toma como un anexo. La particularidad de ese momento es que la escuela Esteban Echeverría era técnica y nuestra modalidad era orientada. Es juntar agua y aceite y tratar de que se mezclen. En esa época el supervisor, Néstor Piasit, estaba muy de desacuerdo que nosotros seamos orientados o que tengamos este tipo de terminalidad, que en ese momento no era ciencias sociales y humanidades, sino que era humanidades y ciencias sociales. Cambiaba un poquito la alternativa, pero no la impronta. Algunas obviamente que modelo sí, pero no la esencia de la escuela. Después de eso, que logramos que se junte la escuela, seamos anexos de la escuela Echeverría, que era el 1481. El 1000 era porque era un anexo, te marcaba el número 1000, era un anexo. 481 era el número de la escuela Esteban Echeverría. Aldo fue el primer directivo del anexo, es decir, que también se puede contar como el primer director de la escuela. Que todos los que trabajamos acá lo sentimos de esa manera y es el primer gran guía que se pone al frente de la institución. La institución empezó con 5 cursos, porque eran los 2 primeros, 2 segundos y había un solo tercero, que en el tercero había muy poquitos alumnos. La escuela habrá tenido, no tengo la cifra exacta, pero 60 alumnos. Hoy en la actualidad tenemos más de 350. Y llegó a un momento de tener la escuela 400 alumnos, con menos divisiones como la que tenía ahora. Así que bueno, si la idea de decir quién fue mi primer director,
tenemos que basarnos en la historia a ver cómo se funda como tal. Si vos me decís de esta escuela cómo empieza a tomar identidad propia, algo. Si es desde que yo estoy en la escuela, Analía Silva, y después siguió Chini Fontán, que fue la otra vicedirectora. Después ella toma la vicedirección de la Echeverría, queda vacante el cargo acá y lo tomo yo. Después me fui, después volví y aparecieron cosas, pero es un poco más o menos para responder quién fue el primer directivo, entre comillas, nuestro Aldo, y el de la escuela, Analía Silva. En los comienzos de la Esperanza Solidaria, ¿tenés algún conocimiento, algo de cómo comienza a construirse la escuela? ¿Por qué se decide acá en el entorno del botánico? La escuela nace y el primer director organizador de la escuela es Rodrigo Alonso, que es el actual secretario general de ANSAFE. Nace o surge de una necesidad barrial. Había una población que había incrementado mucho y no había un espacio donde se desarrollara la educación. Por eso el nombre medio raro que tiene Esperanza Solidaria, y no es el nombre de algún prócer o de alguna persona o nombre propio, lo que no tiene es nombre propio. Con lo cual, después en el 94, la provincia la absorbe, es decir que antes los docentes que estaban acá trabajaban ad honorem. Que trabajaban ad honorem, venían, trabajaban y no percibían un salario por lo que estaban haciendo. Pero bueno, en esa época, esa comunidad tuvo esa impronta y esa necesidad de dar respuesta a una barriada que estaba creciendo, que se volvía bastante popular y que era muy difícil porque no teníamos el asfalto que tenemos ahora, había un zanjón en el medio, era un camino de tierra. Para llegar al centro era toda una travesía, llegaba solamente la línea 18 y cuando andaba, y creo que llegaba hasta el barrio de La Flor y parate de contar. Entonces, con lo cual, esa necesidad de un establecimiento fue creado por esa gente, que hoy fuimos anexando un montón de partes al edificio que nunca estuvo pensada para que tenga 3 niveles. Jardín, que le pasó lo mismo que a nosotros, surgió de Esperanza Solidaria y un secundario. Hoy en la escuela hay casi una población escolar de 1000 personas, entre mañana y tarde. Es decir que esa gente que en esa época, en el 90 o en el 89, que empezaban a crear de esta escuela, tuvieron una visión que dio respuesta a un barrio que no sabía que se iba a exponer de esta manera, pero que pensaron, proyectaron a futuro y gracias a ellos, nosotros, todos nosotros, familia de ustedes y nosotros, nos encontramos en la escuela. La escuela salió de Esperanza Solidaria. ¿Cómo fue esa convivencia con la primaria? Bueno, fue raro ahí, y es buena la pregunta, me gusta, porque, o sea, ojalá que nadie pase y que no tengan esa experiencia, pero es cuando más o menos yo lo comparé, cuando se separan los papás, que en un momento de un día estaba todo bárbaro, al otro día eran 2 cosas diferentes, que entraban en conflicto y que entraban en una tensión y nosotros los alumnos teníamos que decidir si vamos con mamá o vamos con papá, quién es más bueno, culpa de qué pasó. Porque al otro día que nos habíamos separado, porque habíamos independizado, el portero ya no quería limpiar las aulas porque eso correspondía a primaria, el comedor entraba en tensión porque yo quién le va a dar a comer a esto, y éramos hasta hace 2 días éramos la misma cosa. Y cuando nos separamos, no digo separar porque la palabra es fea, cuando nos independizamos o empezamos a tomar identidad propia, fue todo un trabajo que hubo que hacer con toda la gente, que decir, mira, somos los mismos docentes los que estamos, tenemos las mismas inquietudes y las mismas necesidades, con lo cual, hasta el día de hoy hay algunas rispideces, sobre todo en lo laboral, de quién ensucia qué limpia qué me corresponde acá, no gracias a Dios en la parte directiva, que entendemos que si alguien, por ejemplo, necesita una mano, o porque nos entran a robar al establecimiento, o porque no tenemos el equipo de música, o porque sube alguna cuestión, alguna pantalla, algún lugar,
Nosotros para los actos generalmente le pedimos la nave que está bien techada, porque si llega a ser de calor, si llega a ser frío, llueve, no podemos organizar los actos, nuestros actos son allá, nosotros le prestamos en nuestras aulas, y así vamos conviviendo entre la parte directiva. Con el personal o con los que estamos trabajando, hay algunas rispideces que tratamos de llevarla del día a día y tratar que no pase a mayor. Y como con todo el lado, les pasa a ustedes acá en el curso. No con todo el mundo se llevan de la misma manera, que algunos tienen menos confianza, más confianza, menos confianza, pero bueno, hacia la convivencia, la tolerancia, hacia que tengamos que tener la capacidad de poder ceder y convivir. La palabra convivir es muy importante en todos los sectores y sobre todo y fundamentalmente el respeto que estamos haciendo y entender que ustedes empiezan en jardín, transcurren por la primaria y terminan en el secundario. Es decir, que hacen la gran mayoría todo el caminito por la institución. Entonces, somos las mismas personas, somos los mismos de siempre, somos la misma familia, los mismos alumnos, con lo cual lo único que pasa en el medio es que transcurre el tiempo y ustedes van pasando por todas las instancias dentro del mismo predio. ¿Qué desafíos te trajo esa etapa de transición? Incertidumbre primero. Y yo lo viví como docente, no como directivo. La transición esa, entonces yo estaba relajado o sentía ese sentimiento porque Aldo estaba al frente. Yo lo veía a Aldo y él me transmitía lo que yo percibía, mucha tranquilidad y paz. Es una persona muy calma, con una templanza, que cuando se pone con firmeza, nunca, por ejemplo, a Aldo le escuché levantar el tono de voz, jamás. Pero era con mucha sapiencia, mucha experiencia, y él te hablaba con un lenguaje incluso muy técnico y a veces que se hace muy difícil poder entenderlo porque el vocabulario que él, tan amplio que tiene, a veces no llegaba a comprender lo que significaba, pero me transmitía tranquilidad, con lo cual esa parte de toda la parte administrativa, que uno después cuando empieza a hacer el cargo directivo entiende de lo que tiene que haber pasado, valora aún más el que él haya estado al frente, de que él haya sido el primero, de que él nos haya guiado, eso, porque el trabajo que es, la responsabilidad que conlleva, la verdad que para ser un inexperto en un camino que nunca habíamos andado ni transitado, él lo llevó de la mejor manera y a mí en lo particular, voy a decir, me transmitió una tranquilidad que nunca entendí que estuviéramos en riesgo cuando generalmente estábamos en mucho riesgo en todos los sentidos. Y él piloteó la nave cuando había que pilotearla. Y cuando la escuela se dividió, bueno, más bien dicho, se independizó, ¿cómo lo viviste a nivel personal y profesional? Fue un moño. Si yo fuera, lo dije el otro día en el acto de 10 años, haciendo un recuento para acá, si fuéramos astrólogos, viste que te dicen, vos naciste con el signo de tanto, pero con descendencia en tal. Bueno, nosotros nacimos Esperanza Solidaria con luna de Esteban Echeverría, como para graficarlo un poco. Tenemos la impronta de un poco de todas las personas que nos ayudaron a ser independientes, que posibilitaron que hoy ustedes tengan una escuela con identidad propia. El primero fue un número y después fue el nombre. Pero el nacer como sociedad educativa, como escuela independiente, como escuela propia, lo viví con una alegría enorme. A mí la escuela pasó toda mi vida por acá. Desde mi familia, desde un montón de cuestiones, cosa que el cerrar que la escuela sea independiente, yo empecé en esta escuela con apenas 21 años y tengo hoy 48, o sea, hay un montón de situaciones que en ese simbolismo de que la escuela sea independiente, hay mucho trabajo de mucha gente que apostamos a que eso tenía que pasar, que ayudamos cada uno de su lugar a que con más o menos gestión
que eso suceda. Cuando se confirmó que el 1 de abril de 2015 que pasábamos a ser una escuela independiente, la felicidad fue plena. ¿Qué aprendiste de esos momentos de cambio? Ya te vuelvo a repetir, aprendés de todo, pero y vas viendo distintas situaciones o distintas complejidades a medida que vas ocupando distintos roles. Una cosa lo vi cuando tenía 21 años y tenía una visión de docente y docente de educación física que era casi contemporáneo con los alumnos que yo tenía. Ellos tenían 17 años, yo 21, o sea, no había casi diferencia de edad y yo estaba a cargo de ellos. Y pensaba o veía que las cuestiones pasaban por mi juventud o por una impronta, que no saber muchas cuestiones. Cuando después fui un profe más grande, tenía una visión, y cuando empecé a ocupar cargos de responsabilidad aún más grande, porque tenía la responsabilidad de todo, empezás a aprender o a comprender un montón de situaciones que la inexperiencia o la juventud a veces no logra entender. ¿Qué me enseñó? A tener que modificar constantemente mis pensamientos, adaptarme a los tiempos, y lo que más me costó en el cargo directivo o aprender a que no soy dueño de nada y que tengo que aprender mucho más de lo que puedo decir o decidir. Y comento una cuestión que era muy propia de los profes, que yo decía que no. ¿En qué me basaba para decir que no? Un gusto mío. Cuando no teníamos sala de profesores, los profes querían poner un biombo de madera para tener más intimidad a la hora de comer. A mí, yo lo veía como que era una claustrofobia y que me cortaba todo y yo no podía entender que no quería poner otro mueble más para separar una pared. Cuando lamentablemente el año pasado, no el anterior, mi espalda no me permitía seguir mucho y yo quería seguir viniendo, entonces tenía licencias cortas en vez de sacar larga porque sabía que me iba a recuperar. Me tomo una licencia larga, Diana también estuvo enferma, tomó Eugenia la dirección y Luciana, obviamente. Apenas llegué, lo primero que vi fue el biombo. Y ahí hice una salvedad, porque uno cuando transita mucho tiempo en un mismo lugar, lo hace propio, o el sentido de pertenencia. Yo entro a esta escuela y lo que yo pensaba era de mi escuela. O cuando hablo con mis amigos, no, porque es mi escuela y es mi escuela. Y ese simple hecho de venir y ver el biombo hizo que yo entendiera que no era mi escuela, que había otra gente que piensa, gracias a Dios, distinto, me hace crecer mucho, y vi en ese biombo decir, mira, de lo que a vos te guste o no, la gran mayoría no estábamos de acuerdo, y estaba bien que eso suceda. Entonces ahí entendí que por más que yo sienta un grado de pertenencia muy grande, no soy el que decido o el que tiene que decidir. En conjunto es entender que los gustos son de todo y la convivencia son de todo y el respeto tiene que ser de todo. Entonces estuvo bien que suceda de esa manera porque me hizo dar cuenta de un montón de cosas, y eso es lo más significativo que aprendí. A que no, si bien algunas directivas uno tiene que bajar porque es propia de función, las cuestiones que determinan la historia o el camino tiene que ser el consenso, si no es inviable. Eras profesor de educación física y te quería preguntar cómo fue acompañar a tus alumnos en medio de esos cambios. Mira, yo soy profe de educación física porque quise ser profe de educación física desde los 8 años. A los 8 años yo quise ser profe de educación física.
Y desde que quise ser profe de educación física hasta la actualidad, me pasaron tantas cosas que fui modificando también parte de mi pensamiento. Yo quise ser profe de educación física a los 8 años, porque el profe que yo tenía en la escuela primaria, lo único que hacíamos era jugar y reírme durante 60 minutos, yo la pasaba extremadamente bien, y yo quería que lleguen los días de educación física para tener educación física, porque jugábamos y nos reíamos. Después a la larga, esa persona, ese profe que a mí me marcó, que quería ser profe igual que él, fue una persona muy conocida, que después, bueno, tiene otra impronta, que fue Miguel Torres del CEL, integrante del grupo Midachi. Fue mi profe, después se inclinó por las cuestiones políticas, pero él me incide a mí en mi decisión de muy joven. Después fui a una escuela de artes visuales, en el Mantovani, que ahí tuve un montón de docentes de referencia, y uno después lamenta no haber podido exprimir esos docentes de la calidad humana y de lo que ellos sabían, como la profesora Copes, la profe María María D'Angelo de geografía, Ricotti de matemática. Excelentes docentes que me fueron marcando en mi formación. Cuando llego al instituto, que decido hacer educación física, había otro tipo de formación totalmente opuesta a la que yo había vivido en la escuela Mantovani. A lo mejor éramos muchos más y yo estaba acostumbrado a que éramos nada más que un curso y nos conocían al dedillo. Eso fue lo primero que me chocó, pero bueno, yo quería ser profe y no me importaba cómo tenía que transcurrirlo más que ser profe. Y después traté como docente de nivel inicial, estoy casi en un jardín de infantes, hacer lo mismo que hacía Miguel Torres de CEL conmigo, que ellos la pasaran bien mientras tenían educación física, que la mejor parte del aprendizaje se da con los juegos y queriendo estar en un lugar. Y cuando vos me preguntabas cómo me voy, a veces me voy muy largo, pero te trato de que sea bien redondita la respuesta, media larga. Lo que digo es cómo pasamos ese momento, y yo traté siempre de que ellos tengan lo mejor de lo que yo pueda demostrar. El respeto, el valorarlo, el acompañarlos, y en ese acompañamiento una cosa fue como profe y después el cargo directivo. A veces la estructura que uno pretende o quiere es en pos de, yo creo, en cada uno de todos ustedes. Y la forma a veces de potenciarlo es tratándole de encontrar el porqué de la presentación, el porqué de la puntualidad, el porqué de poder cumplir, porque son cosas también que hacen a las personas, el respeto, que seamos diferentes, encontrar el camino de diálogo, porque creo que van a ser excelentes personas. Entonces, si en el rol, hasta que uno lo puede entender, como me pasó a mí con mi docente, de lo que ellos me fueron diciendo, fue, bueno, me marcaron tanto el respeto, el cariño, el compromiso. Yo trato de acompañarlo de esa forma, incluso aunque yo sé que me insultan por lo bajo o me dicen, o no me contestan, me insultan por lo bajo, porque por la ropa, porque llegar o porque lo voy retando, pero en cada reto, en cada llamado de atención, lo juro por mis hijos que siempre en pos de que ustedes sean mejores todos los días, porque lo creo así y lo defino de esa manera. ¿Qué cosas nuevas trajo la independencia de la escuela que te parecieron positivas? ¿Qué cosas nuevas trajo? Bueno, trajo un montón de determinaciones, que éramos autónomos. Al ser autónomo uno puede elegir como comunidad su destino. Ya no dependemos, no tenemos... yo, el primer acto del 25 de mayo y de la independencia, cuando había pasado nuestra escuela, yo lo tomé, me agarró como lo viví así.
la declaración de independencia y después vino, o sea, la revolución y después fue la independencia. Entonces lo tomé y fueron esos dos actos en ese momento que vino justo. Porque fue primero cómo se viene, bueno, hay que gestionar la independencia, necesitamos, y después cuando, eso fue la revolución, y después cuando vino el número, fuimos libres, independientes, y no hay mejor cosa que poder decidir por uno el destino que quiere tomar. Entonces, esa parte, la verdad que eso básicamente, tomar nuestras propias decisiones y elegir nuestro destino entre todos nosotros. Respecto a la elección del nombre de la escuela, el José Alberto Cruz, contanos cómo fue la metodología de elección, qué hubo que hacer como directivo para poder poner o hacer la imposición del nombre, los postulantes, los que recuerden. Yo, esa parte, desgraciadamente, no la viví, porque ese 2018, un 16 de abril, paradójicamente mi último día había sido un 15 de abril, y el 16 de abril de 2018 había decidido dejar de ser el director de la escuela, director organizador, porque tenía un cansancio. Por eso reivindico lo que fue Aldo en su momento, que le pasó lo mismo y a mí me pasó de tener la misma estructura de la escuela cuando empezamos y habíamos cuadriplicado la cantidad de docentes y también exponencialmente en ese momento era la vez que teníamos más de 400 alumnos. Y la estructura de la escuela era 2 preceptores, un asistente escolar y un directivo. Fin, no había más escuela. Y después todos los cargos docentes. Pero para la administración eso no había pasado y había llegado a un nivel que me estaba haciendo mal. Pero sí, para poner el nombre de la escuela, obviamente que sé de todo lo que pasaron, todo lo que hay que hacer para poder poner el nombre, de cómo se eligen los nombres. No pueden poner, generalmente, muy rara vez, y tiene que haber un expediente de excepción, que el Ministerio de Educación te avale y la provincia te avale para poder poner el nombre de una persona viva. Generalmente se buscan nombres de que haya pasado 10 años de fallecido, que no haya salido ninguna causa, que no haya salido nada que ese nombre traiga aparejado, entre comillas, un mal hábito o algún problema legal o lo que fuese. Tienen que esperar esos 10 años más para que eso suceda. En el Jardín del Pozo, donde yo doy clases, gracias a Dios pusimos el nombre de una persona viva, que fue Juan Arancio. Pero para hacer eso hubo que llamar a toda la comunidad, salir a buscar firmas, presentar en un proyecto. Acá hubo una elección, fue muy democrático, docentes se pusieron al frente teníamos el nombre independiente, pero no teníamos identidad. Salíamos al mundo con un solo nombre, entonces nos conocían por el número y no por nuestro nombre. Y yo creo que la elección del nombre tiene mucho que ver con lo que es la impronta que tiene la escuela. La escuela la hacemos entre todos, y más o menos todos, y nuestra terminalidad ayuda a que eso suceda. Entonces, estaba Alfonsina Storni, estaba la Escuela del Botánico, estaba José Alberto Tur, y ayúdame Flor, Remedios del Valle. Hubo todo un trabajo de investigación de cada uno y se hicieron, y corregime si estoy diciendo cosas que a lo mejor está en mi imaginario, como partidos políticos, propaganda y publicitando, investigando a cada uno el porqué, sus pormenores y por qué se ofrecía o qué cualidades tenía cada uno. Se hizo todo un trabajo de investigación, se hizo todo un trabajo de campaña, porque son pequeñas cosas que en su momento algunos no entienden o no saben que va a trascender toda su vida. Todas esas personas que
participaron en la elección del nombre, que votaron un nombre, que hicieron propaganda, que investigaron, eso va a durar toda la vida. Nosotros ya no vamos a estar acá, pero el nombre que eligieron para su escuela nos va a trascender a nosotros. Va a venir futuras generaciones, ustedes a lo mejor se convertirán hombres o mujeres, tendrán su vida, a lo mejor se hacen abuelitos y después fallecen, y esta escuela va a seguir estando. Entonces, dimensionar esa cuestión que hoy estamos nosotros haciendo, lo tomamos como un juego, y proyectarlo a la perpetuidad, es muy loco, es es realmente, o sea, haber formado parte, o haber de generar con el grupo de docentes una escuela que se cree en ese momento de la historia que nos tocó transitar a nosotros, y saber que eso vamos a estar jubilados o muertos y la escuela va a estar, para mí la perpetuidad esa de haber hecho eso para las futuras generaciones que no las conocemos, que no sé quiénes son, que no voy a terminar a lo mejor de vínculo con ellos, pero que sepan que, y este trabajo que hicieron todos ustedes, de publicidad, de conocer, de trascender, esto que ustedes hoy lo tomaron junto con la profe Florencia, están contando la historia desde su cimiento para la perpetuidad. Las futuras generaciones tomarán estos videos o no y entenderán cómo estudiaban ustedes hoy en 2025. Cuando dice, a lo mejor 2025, en la época que lo estén mirando, sea la prehistoria. Bueno, tenemos que entenderlo así y es la verdad que a mí me vuela porque ustedes están también en la perpetuidad de la historia joven hoy de esta escuela, que a lo mejor cuando estén mirando este video ya la escuela haya cumplido 50 años, haya cumplido 100 años, y eso es tremendo. Esta escuela comenzó llamándose Esperanza Solidaria, y al convertirse en secundaria pasó a llamarse José Alberto Tur. ¿Pensás que hay una relación o una continuidad entre esos dos nombres? Sí, estrecho. Las cuestiones que tiene José Alberto Tur, compromiso social, de militancia, tiene que ver con el nombre Esperanza Solidaria. O sea, la solidaridad del nombre que llevamos nosotros y la esperanza que militaron las personas que hoy ya no están o que sufrieron terrorismo de Estado o que fueron desaparecidos o que siempre pregonaron la esperanza y la solidaridad y la empatía, te diría también, el ponerse en el lugar del otro, el sufrir por el otro, el querer el bien común. Entonces, todas estas palabras que yo pongo hoy, me parece que nos entrelaza entre nuestros orígenes y nuestra realidad, que también tiene como eje, o que les pasará a ustedes o no, pero no son los mismos cuando entraban en primer año a hoy quinto año. Tienen una otra connotación. Bueno, yo creo que también los nombres tienen simbolismo y que lo vienen absorbiendo desde que entran al jardín hasta que van a terminar acá. Por eso, Esperanza Solidaria, José Alberto Tur, sin saberlo, cuando pusieron Esperanza Solidaria, y nosotros sin saber que iba a ser José Alberto Tur, la misma causa, los mismos nombres, es como que hay un sinónimo y una conexión muy estrecha. O yo lo quiero pensar así, o lo quiero transmitir de esa forma. Algo, y Leandro y todos nos fueron contando anécdotas, como por ejemplo los trucos mágicos a Teresa se le ocurrió pedirle a los chicos de la Avellaneda que lo hagan, anécdotas que te acuerdes, que a vos te resulten significativas para poder transmitirlo. En esta escuela pasó de todo. En esta escuela vivimos de todo, desde que un árbol se nos cayó arriba de unas aulas, hasta que estuvimos tomando exámenes, salir inundados desde acá,
teniendo que entrar los autos, y salimos con Leandro caminando con el agua a la cintura hasta el barrio Las Flores. Fue de verdad, porque habían hecho el Gorriti nueva, pero se habían olvidado de hacer los desagües. O sea, claro. Entonces, todas esas cosas pasaban con los gobiernos de turno. Había que inaugurar algo significativo porque venían elecciones de por medio, y qué mejor que poder pasar o mostrar esa cuestión. Por eso hizo que no la escuela, el barrio entero de nuestra comunidad quede bajo agua. Eso como una situación anecdótica. Después no teníamos baño, y los baños docentes, profe, compartíamos directamente con la escuela primaria, para el mismo pabellón sanitario. O sea, acá han pasado de todo. Y te vuelvo a repetir, la historia mía pasa por la escuela. Me vio desde joven, recién recibido, a formar mi familia, y si Dios quiere me verá jubilarme como docente, donde me toque desempeñar mi función. Eh, un poco es eso, la anécdota de lo que pasamos. Lo que más me acuerdo es que se haya caído un aula por un árbol, y después salir inundado, casi nadando desde acá adentro. Hay algo que parece que es como obvio, que es, bueno, uno nace, hay escuelas, y te anotan en una escuela y vas, ¿cómo se hace una escuela? ¿Cómo se gestiona un aula? ¿Cómo, o sea, que haya un pizarrón, que haya cosas que para nosotros es obvio que tienen que estar en la escuela? Cada edificio o cada lugar de la escuela es dejar la vida. Porque si bien cuando uno va ministerialmente o a las autoridades, que corresponden, lo que tendría que ser sencillo pasa a ser muy burocrático. Y en todo ámbito. Entonces, cuando uno ve o va, si ustedes van a su casa y le dicen, mamá, no tengo con qué barrer, mamá, ¿qué hace? Va, busca una escoba y le da para que puedan barrer. No los veo con ganas de ordenar mucho, el ejemplo a lo mejor no fue el adecuado. Pero si a mí me faltan tizas, tengo que ir y decir, me faltan tizas, necesito tiza. Si yo voy a la regional, a la infraestructura, y le digo, me falta un aula porque no tengo dónde poner los chicos, me tienen que hacer un aula. Bueno, más o menos ese es el caminito, con papeles de por medio, 870, que es un formulario de necesidades inmediatas. Tenés varios recursos, algunos son de menor cantidad de dinero, que son los más urgentes, o la necesidad inmediata, que ya van con un expediente que van a través de un ministerio que pasa a distintos estamentos, lo empieza la dirección de la escuela, se lo eleva el supervisor lo lleva a infraestructura, si depende del monto que tiene, pasa a revisiva en el ministerio, de ahí pasa a infraestructura ministerial por los montos que tiene. Cada paso así que dice rápido es una demora constante. Entonces es entregar los papeles y empezar a perseguir a la gente para que suceda. Muy rara vez pasó como nos pasó ahora a nosotros, que vinieron y dijeron, le vamos a hacer 2 aulas. Rara vez pasa, pero eso sucedió por cansancio. Por estar, por ir a golpear puertas, por ir a charlar, por ir a que todos los días preguntar por cosas. Entonces, a la hora de visibilizar la escuela, nos pasa a nosotros. A veces viene, porque, me acuerdo de este que venía a pedir siempre, ahora vamos a darle 2 aulas. No pasa generalmente, hay todo un compromiso y hay que responder y hay que presentar los papeles en tiempo y forma, justificar muchísimo el pedido, pero cuando uno empieza a hablar y visibiliza todas las necesidades que nosotros hoy tenemos, que si ustedes me dicen, ¿te queda conforme con la escuela que tenés? Ahora faltan un montón de personas que vengan a trabajar, darle estructura
administrativa, nos falta un secretario, nos faltan 3 preceptores más. 3 preceptores más. Nos faltan asistentes escolares, nos faltan un montón de... Nos falta un curso más, 2 cursos más. La escuela va a seguir teniendo 3, la que yo pensé, tiene que tener 3 cursos por año. 3 primeros, 3 segundos, 3 terceros, 3 cuartos, 3 quintos. Eso es mayor capacidad de respuesta de la sociedad, que a veces tenemos que decirle que no hay lugar. Empiezan la clase y llueven las personas que necesitan o que vienen eludiando un banco. Pero para atender esas cosas uno tiene que proyectar crecer con responsabilidad. Yo no puedo meter más gente si no tengo personal que lo pueda atender, si no tengo docente. Aparte de eso, toda una cuestión de que uno tiene que pensar en limpieza, gasto de funcionamiento, recalificar la escuela. Hoy nosotros somos una escuela de tercera y no porque seamos malos, sí porque no nos dan la cantidad de aulas, entonces perdemos categoría. Hoy nosotros tenemos 13 aulas y nuestra categoría tendría que ser de primera. ¿Qué pasa si cambiamos de tercera a primera? Es un gasto presupuestario a lo mejor mucho más caro que ser, entonces gestionar, ser de primera o pedir ese cambio de categoría conlleva que hay cambio de los sueldos para los docentes, que hay cambio, tiene que haber, cubrir sí o sí, haber 2 o 3 vicedirecciones, tiene que haber personal administrativo, que si con la escuela, cuando me dicen que necesito un aula, muchos guris no me dan, cuando le pido cambio de categoría, es David contra Goliat. Se puede, si pudo David, nosotros también. ¿Dudas con a ellos escucharon testimonios cuando algo definió? Digamos que nosotros tenemos 10 metros para cada lado. Eso está documentado. Está escrito y está autorizado ministerialmente, que eso es lo importante. Reconocimiento desde Catastro, que es el que cede la escuela. Nuestra escuela, ese tapial no estaba y tenía un tejido. Entonces nosotros veíamos, la vista que teníamos era de todo el botánico. Para tener esa vista era preciosa. Ahora tenemos un muro, pero antes vos podías ver y terminaba la escuela donde vos que llegaban los ojos. Así que, pero esos 10 metros que nos da para allá, uno ya proyectó que ahí va a ir un Zoom tipo gimnasio, entonces nos va a dar posibilidad de tener un salón de acto y no tener que pedir a la Esperanza Solidaria los días que no lluevan. Se puede llegar a utilizar para hacer deporte, esto ya más como profe de educación física, pero un salón de uso múltiple para nuestras plenarias. Nosotros cada vez que tenemos plenaria tenemos que estar uno arriba del otro. Gracias a Dios ahora pudimos tener la biblioteca, que era eso, y la cooperadora son 2 cosas que tengo acá. Pero que bueno, y la escuela, así como estaba, llegaba de donde está preceptoría, para acá no existe nada, no existía nada. Solamente llegaban hasta antes de preceptoría, era lo original de la escuela. El pabellón sanitario nuestro no existía. Así era toda la escuela. Jardín de infantes no existía. O sea que acá era todo arboleda y era todo muy lindo. Los espacios para la educación física no servía porque no eran... Había muchos espacios, pero no eran aptos para la realización de deporte. Podía hacer otras cosas, sí, pero no para la clase que teníamos nosotros planeada. Y más o menos así era la escuela. Hay obras de la primaria que tampoco existían, como las aulas de tecnología de esa de primaria tampoco existía ahí, no estaba. Éramos precarios. escuela y comedor escolar. Oh, ¿qué les pasa con el comedor escolar? Está crudo, siempre sirve frío, lo que escuché toda mi vida. Pasan 2 cosas. El presupuesto que puede manejar, y esto lo hablo por tener que mantener una escuela con 100.000 pesos, 100.000 pesos por mes, para mantener 2 turnos, para comprar cuestiones de higiene, para reponer tiza, para comprar tinta, para comprar hojas, para comprar toner, para comprar, bueno, ya con todo lo que nombré, ya me cansé y no me alcanzó.
Y también en el comedor pasa exactamente lo mismo. La ración no sé cuánto está, pero es muy baja, y les voy a decir un despropósito que no es el número real. Con 100 pesos, ustedes comen todo un mes, eso es lo que le dan al comedor para que puedan comer todo el mes. Y a su vez tienen que seguir una dieta, tienen que seguir algunas especificaciones que hacen a la dieta saludable que tendrían que comer, y a su vez están funcionando como estaba funcionando el comedor en sus orígenes con Esperanza Solidaria. Un comedor que puede servir a 400 alumnos, hoy tiene que atender a 1000 alumnos. Entonces, estructuralmente tampoco está adaptado y tampoco hay un personal para cubrir tanta demanda, y hay un montón de falencias que sí que las hay y que se tratan de mejorar, pero a veces el esfuerzo humano, más sumado a algunas ganas, hace que se trastoque un poco la convivencia entre el comedor escolar y nosotros, el jardín y la escuela primaria. Quería saber qué hay debajo de esa cáscara de estricta que vemos de Gonzalo, porque nosotros te vemos y por ahí te tenemos miedo por la cara, ¿viste? Por el porte. Y, ¿cómo está? Y después te hablamos y sos una persona distinta. Quería saber qué hay detrás de esa imagen autoritaria de Gonzalo. 24 de mayo de 1977, siendo las 10:10 de la mañana, nací en el Hospital Italiano, y el viejo Hospital Italiano. Y la partera le dijo a mi mamá, que después mi mamá me dice, tuviste un hijo enojado. Nací enojado. El ceño fruncido fue una característica desde que nací, y se ha perfeccionado con el tiempo. Mi cara y mi imagen ha hecho que tengan esa percepción, o que mi imagen brinde esa percepción. Me pasa mucho en el jardín de infantes. Imagínate, yo le aparezco y son chiquitos que algunos no han cumplido 3 años, y en 2 años y medio yo nací, algunos pueden hablar y otros no. Y si bien en el jardín de infantes la señorita lo más parecido a la mamá, que eso es un aliciente, le aparezco yo con esta voz y este tamaño. Vos imagínate que me ven desde este lado hacia arriba. Es peor que lo que le causa a ustedes, porque ven la papada, la nariz, y encima le habla fuerte, entrar a un monstruo. O sea, con esos chicos puedo empezar a trabajar de a poquito. Después fui aprendiendo que me tengo que sentar, que tengo que ponerme a nivel del piso para que ellos más o menos empiecen a decir, y bueno, por lo menos no muerde, no pega. Ya es un aliciente y poder trabajar. Te vuelvo a repetir, mi imagen no coincide a veces con lo que podemos sentarnos a hablar, dialogar, estando de acuerdo o no estando de acuerdo. Y también juego un poco con esa imagen de miedo, o de ser estricto. Generalmente me han confundido de que yo soy militar, que soy entonces me han dicho de todo. Y mi esencia es otra, pasa por otro lado. Pero si esa imagen a mí me ayuda a que ustedes puedan encontrar un límite, que puedan establecer hasta dónde o cómo, y está bien, porque entiendo también con las edades que yo manejamos o nos formamos, y lo hago desde mi historia personal de vida, desde cuando se separaron mis papás, y después de mi construcción de familia y de cómo formé yo mi familia. Soy normal, soy común, tengo miedo, me río, disfruto, me gusta ir a la cancha, fui árbitro de fútbol, ahora soy instructor de fútbol, de árbitros de fútbol. Pasé por un montón de situaciones, pero me gusta ser mucho papá, disfruto de mis hijos.
Y no hay mucho más que poder agregar. Me pasa lo mismo que todo. Y en el cargo que estoy, que ustedes vean esa imagen, no está mal, no está errada, pero no coincide con mi esencia. Pregúntenme que yo les voy a ¿De qué responder. curso me mostraron la pulsera de los colores? A ver si No, adelante. Y lo vi yo. Yo estoy en primera. Y sí, estamos en primera. Y después pasando Soy hincha de Unión, pero toda mi familia es de Colón. Entonces esa, de Unión. Un poco corrido por otro. Preguntas de Buenos Aires. No tiene nada que ver con Para mí que gane River, Boca no me mueve la película, quiero clasificar a los octavos finales. A mí no me da de comer fútbol. Usted es algo de los propios árbitros que Instructor de árbitros de fútbol. en la Liga Santa Recién. Y estuve, cuando iba a firmar contrato con AFA como árbitro, me lesioné la espalda. Por eso no pude. Yo hice el curso con Silvio Truco, con Fernando Espinosa, con Pitana. Yo me lesioné. Dirigí una final del mundo, nada más. Bueno, última pregunta de mi parte, después si ustedes quieren preguntar, así como para que quede alguna definición de qué estructura tiene hoy la escuela, qué orientación, con cuántos turnos queda, como para que quede así redondito. Vale, bueno, la estructura de la escuela hoy tiene 13 divisiones, 7 por la mañana y 6 por la tarde. 3 primeros, 3 segundos, 3 terceros, 2 cuartos y 2 quintos. Fue lo último que pudimos lograr el quinto turno mañana. Y tenemos 2 directivos, un director, un vice, un prosecretario y 3 preceptores. 2 turnos mañana y 1 turno tarde. Tenemos 2 asistentes escolares, uno por la mañana, uno por la tarde, y un auxiliar que está en tareas pasivas de asistente escolar. Y después tenemos 40 y, para que no me quiero equivocar, 47 docentes que están trabajando. Y esa es la planta y tenemos 317 alumnos al día de hoy. Con lo cual es mucho trabajo y es mucho esfuerzo, pero uno está muy, muy contento, feliz de formar parte de la vida de esta escuela y seguir estando. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que nos haya quedado en el tintero para preguntar? ¿De qué equipo de la Liga Santa Recién? Sí, el futbolero. El futbolero. Jugué de chiquito en Newell, de Mendoza al 4000. Ah, pero acá la Liga Santa Recién. De Mendoza al 4000. Acá. Y un Sol Boy de Mendoza al 4000. El Matador, que está al lado del Hospital de Niños. Me quedaba una cuadra de casa. No me digas que no forma parte de la liga porque nos vamos a desconocer. Bueno, agradecemos por un aplauso. Gracias, Gonzalo.